Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás suena técnico, pero que tiene impacto en nuestra vida cotidiana. Se trata del Código Militar de Procedimientos Penales. ¿Por qué es importante? Porque regula cómo se lleva a cabo la investigación, el juzgamiento y la sanción de los delitos militares en México, es decir, los cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas o fuerzas con disciplina militar. Y, muy importante, este código fue actualizado recientemente con reformas al 16 de julio de 2025. Así que vamos a ver qué es, para qué sirve, cómo se aplica y qué significa para todos nosotros. ¿Qué es el Código Militar de Procedimientos Penales? El Código Militar de Procedimientos Penales es una ley federal en México. Según el propio artículo 1, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana por los delitos contra la disciplina militar, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Es decir, regula el procedimiento penal militar, no el procedimiento ordinario para civiles, sino el que corresponde cuando se trata de la jurisdicción militar. ¿A quiénes aplica? Aplica a los delitos contra la disciplina militar, cometidos por personal que está sujeto a la jurisdicción militar. Con la reforma del 16 de julio de 2025, se adapta para incluir de manera más clara a las fuerzas que tienen disciplina militar, como la Guardia Nacional, en los casos que les corresponda según su régimen militar. Esto significa cuando un miembro del Ejército, Marina, Guardia Nacional, en su función militar, comete un delito militar, el Código Militar de Procedimientos Penales regula qué ocurre, cómo se investigan, juzgan, sancionan. ¿Cuál es la estructura general del procedimiento militar? Los pasos comunes que regula son: investigación, indagatoria militar, recopilación de pruebas, acusación, formalización de cargos ante la autoridad militar competente, audiencias y juicio. En el ámbito de la justicia militar, con sus propias reglas procesales, sentencia y ejecución de la sanción, cadena de mando, juzgados militares, etc. Aunque cada caso tiene particularidades, la idea es que haya un procedimiento ordenado que respete garantías como el debido proceso, defensa jurídica, etc. ¿Qué cambió con la reforma del 16 de julio de 2025? Las reformas de esa fecha se dieron mediante el decreto que, entre otros ordenamientos, modificó el Código Militar de Procedimientos Penales. Algunas de las modificaciones más relevantes: inclusión más clara de fuerzas como la Guardia Nacional dentro de la jurisdicción militar cuando actúen bajo disciplina militar. Ajuste de terminología, por ejemplo, sustituir fuerzas del fuero de guerra por jurisdicción militar, castigo por pena o sanción, imputado acusado por persona imputada, persona acusada. Esto busca un lenguaje que respete derechos humanos, mejoras en materia de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, el dictamen que aprobó reformas menciona que el Código Militar de Procedimientos Penales debía garantizar el debido proceso y el principio de igualdad para personas con discapacidad. Adaptación del sistema de justicia militar al nuevo contexto de las Fuerzas Armadas, como parte de un sistema de seguridad pública donde también convive lo civil y lo militar. En resumen, la reforma busca modernizar el procedimiento militar, garantizar derechos fundamentales, adaptar el lenguaje y competencia, e integrar de forma clara nuevas fuerzas con disciplina militar. ¿Cómo se aplica en la vida real? Ejemplos prácticos. Ejemplo. A. Insulto a superior en zona de operaciones militares. Imagínate que un soldado, en zona de operaciones, insulta gravemente a su superior jerárquico y se niega a cumplir órdenes. Este acto es considerado una falta grave a la disciplina militar. Bajo el Código Militar de Procedimientos Penales, se abriría una investigación militar, se le formularían cargos, tendría audiencia ante juez militar, se dictaría sentencia, se ejecutarían sanciones, que pueden incluir prisión militar, separación o degradación. Gracias al Código Militar de Procedimientos Penales, se aplican reglas específicas que aseguran que dicho proceso se realice conforme a la ley militar.
Ejemplo B. Función de la Guardia Nacional con disciplina militar. Imaginemos que un elemento de la Guardia Nacional, en el desempeño de su función bajo régimen militar, comete un delito militar, por ejemplo, revelar información clasificada de la Fuerza Armada. Con la reforma de 2025, está claro que puede ser sujeto del procedimiento militar conforme al Código Militar de Procedimientos Penales. Así, la investigación, acusación, juicio y sanción seguirían lo que este código establece para personal militar. De este modo, se aplica la ley con claridad al ámbito nuevo de la Guardia Nacional. Impacto para la sociedad. Si eres civil y ves que un caso militar se investiga y sanciona adecuadamente, da confianza de que la disciplina y la legalidad operan también dentro de los cuerpos armados. Si eres militar o trabajas con Fuerzas Armadas, sabes que tienes derechos procesales claros, pero también estás sujeto al deber de cumplir disciplina. Para la seguridad pública, significa que los actos de personal militar que vulneran la disciplina, la ley o los derechos humanos no quedan a la deriva, hay un procedimiento especializado. Derechos y garantías en el procedimiento militar. Aunque el ámbito es militar, el Código Militar de Procedimientos Penales opera bajo principios fundamentales del derecho: debido proceso, igualdad, defensa, presunción de inocencia. Por ejemplo, el artículo 1 del Código Militar de Procedimientos Penales señala que se actúa en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Con la reforma también se enfatiza la igualdad para personas con discapacidad y la necesidad de ajustes razonables en el procedimiento. Esto significa que aunque se trate de jurisdicción militar, no se pueden ignorar los derechos humanos. Cuando no se aplica el Código Militar de Procedimientos Penales, es importante saber que no todo asunto de un militar o fuerza armada se juzga bajo este código. Por ejemplo, si un militar comete un delito como civil, fuera de su función y sin disciplina militar, puede procesarse bajo el derecho penal común, no bajo el militar. Si el hecho no tiene que ver con disciplina militar o con funciones propias de las Fuerzas Armadas, entonces el sistema ordinario de justicia penal se encargará. El Código Militar de Procedimientos Penales es para delitos militares, es decir, aquellos previstos en la legislación militar, como faltas de disciplina grave, insubordinación, traición, etc. Esto ayuda a garantizar que la justicia militar no interfiera indebidamente en la justicia civil, y viceversa. ¿Por qué es relevante para ti, ciudadano, o para alguien que no está en el ámbito militar? Puede que no formes parte de las Fuerzas Armadas, pero este tema te importa porque la profesionalización y disciplina de las Fuerzas Armadas repercuten en la seguridad nacional y el orden público. Si los cuerpos militares tienen un marco claro de procedimientos, se fortalece su credibilidad. Cuando se aplican correctamente los procedimientos, se promueve el respeto a los derechos humanos dentro de lo militar, lo cual mejora la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Si te enteras de un hecho en el que participa personal militar, saber que existe legislación como el Código Militar de Procedimientos Penales te permite entender qué tipo de proceso puedes seguir, qué derechos tiene la persona investigada y cómo funciona la jurisdicción militar. Para periodistas, víctimas, abogados o ciudadanos interesados en transparencia y rendición de cuentas, es clave conocer que este procedimiento está normado y que la reforma de 2025 lo actualizó. El gran aprendizaje que quiero que te lleves es este: la justicia militar no está fuera del Estado de Derecho, y el Código Militar de Procedimientos Penales ejemplifica cómo la jurisdicción militar puede organizarse para ser rigurosa, profesional y respetuosa de los derechos fundamentales. Con la reforma de 2025, se reafirma que incluso en ámbitos de seguridad y disciplina militar, la legalidad y los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos deben prevalecer. En otras palabras, aunque la función sea diferente, el derecho sigue siendo el pilar, y eso fortalece al sistema en su conjunto.
Si te gustó este video, no olvides dar me gusta, suscribirte para más contenido jurídico explicado de forma sencilla, y dejar en los comentarios tus preguntas o experiencias sobre el tema. Nos vemos en el próximo video.